wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as bad as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, kind that blindside you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Say, don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Flops. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long. In the end, tell it yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. Most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. The greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living. Read the directions. If you don't follow them, do not read magazines. They will only make you feel ugly. Brother and sister, together we'll make it through. Someday a spirit will take you and guide you there. I know you've been hurting, but I've been waiting to be there for you. And I'll be there just helping you out whenever I can. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Nice to your siblings. They're your best link to your past, most likely to stick in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few that you hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle. Or as the older you get, the more you need the people. Está el neuromanagement, que es como el cerebro, el sistema nervioso en temas de liderazgo. Y en fin, tenemos la neuroeducación. La neuroeducación lo que hace es estudiar cómo es que cómo se da el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Neuroeducación es
estudio, es investigación completamente, es completamente teórico investigativo. ¿Cómo es que se da el proceso de enseñanza y de aprendizaje, tanto del que enseña como del que aprende? Y la neurodidáctica es como esos aprendizajes que se dan desde la neurociencia, esos descubrimientos se llevan a la práctica. Entonces, es diferente neuroeducación y neurodidáctica. Son diferentes, pero son complementarios. La neuroeducación sin neurodidáctica no sirve, es un conocimiento muerto. Y la neurodidáctica sin neuroeducación es totalmente empírica. Entonces, ambas trabajan juntas, ¿ya? Por eso la neurociencia se une con la pedagogía, con la neuropsicología y con la psicología de la educación. Y de ahí surge el modelo de NeuroEnjoyFlip, que es el que estamos viendo ahí. En la fotografía de la izquierda está el profesor Jonar del Sol, que me colaboró en la escritura del libro que se llama precisamente Neurodidáctica y NeuroEnjoyFlip, Aprender puede ser divertido, un libro muy interesante. Y ahí está el esquema general del modelo. Es un esquema general del modelo. Ya, es el esquema donde dice que las estrategias neurodidácticas, que ya les conté que tienen que salir de la investigación científica, no de la empírica, tienen que tener un soporte científico. Las estrategias neurodidácticas impactan, o sea, las acciones neurodidácticas deben impactar el sistema nervioso del estudiante. Pero ¿por dónde lo van a impactar? Únicamente lo pueden impactar por los órganos sensoriales, no por ninguna otra parte. O sea, no pueden entrar al cerebro por ningún otro lado, solamente pueden entrar por el sistema auditivo, táctil, gustativo, visual u olfativo. No van a entrar por ninguna otra parte. Una vez que esas estrategias neurodidácticas ingresan al sistema nervioso por estas ventanas sensoriales, la reacción que van a tener en el sistema nervioso es doble: sentimientos y percepciones. Cuando hablamos de sentimientos, estamos hablando de la parte sensorial, no de la parte sentimental, de la parte sensorial. Y ahí nos basamos en las teorías de Eysen, que nos dicen que hay seis emociones básicas que todos los mamíferos compartimos, que son las mismas de la película Intensamente. O sea, son ira, miedo, felicidad, sorpresa y disgusto. Todos tenemos esas emociones que son comunes en todos los seres humanos. Hago la aclaración, todos los seres humanos sanos. Pero también está en la parte inferior las percepciones. Y los sentimientos son la suma de las emociones y las experiencias, pero las percepciones es como yo percibo la realidad y eso le da la parte individual al proceso. Yo puedo ver que está lloviendo, es el mismo estímulo, la lluvia, entra por las mismas ventanas sensoriales, la piel, pero yo lo percibo como algo maravilloso, me encanta la lluvia. Otra persona puede percibirlo como algo horrible, detesto la lluvia. ¿De qué depende? Que el mismo estímulo, la misma ventana sensorial, sea percibida como una experiencia placentera o displacentera. Depende de las experiencias previas. Tal vez el que no le gusta la lluvia, en algún momento se cayó, se golpeó, se accidentó o alguna cosa, entonces esa experiencia negativa le generó una percepción negativa del mismo hecho. Y viceversa. ¿Qué es interesante también? Que toda esa suma de estrategias neurodidácticas que entran por las ventanas sensoriales, que generan sentimientos y percepciones, pueden ser propias, o sea, que yo las viví, que el sujeto, el estudiante mismo las vive, o que ve que otros las están viviendo. Entonces, yo puedo sentir placer o satisfacción o felicidad con lo que yo estoy experimentando, pero también puedo sentir placer, emoción o felicidad con lo que otro está experimentando. Y esa capacidad que tengo yo de sentir placer, hablo de placer, pero puede ser placer, dolor, ira, cualquiera de las 6 emociones básicas que otro está experimentando, se da gracias a que nuestro cerebro tiene unas neuronas especializadas que se llaman neuronas espejo. Las neuronas espejo que están en todo nuestro cerebro, pero especialmente en el lóbulo temporal izquierdo, son las encargadas de que yo logre, como ser humano, incorporar las experiencias y las situaciones de otra persona y volverlas propias, de manera general. ¿Cuáles son los protagonistas del proceso educativo? Porque esto no es únicamente para el estudiante. Existen 4 protagonistas en el proceso educativo. Primer protagonista, quien aprende. O
O sea, el aprendiz, el estudiante, el discente, el coachee, el alumno. O sea, es un protagonista. ¿Cómo es que el cerebro del que está aprendiendo funciona? El otro protagonista es quien enseña, o sea, el profesor, el maestro, el docente, el entrenador, el coach. ¿Cómo es que se da ese proceso del cerebral del que está enseñando? Tercer protagonista, la familia. No importa el tipo de familia que esté, familia nuclear, o sea, mamá, papá, hijos, familia extensa o extendida, o sea, los abuelos, los primos, los tíos, monoparental, o sea, un solo papá, una sola mamá, la reconstituida, es decir, me casé, me separé y me volví a casar, la homoparental, cuando está conformada por parejas del mismo sexo, dos hombres o dos mujeres, en fin, como quiera que llamemos, la familia es protagonista también. Y por último está la institución, o sea, el colegio, la escuela, la universidad, las políticas educativas de Estado. Con este pequeño video de 2 minutos que vamos a ver en este momento, vamos a aprender todo lo que tiene que ver del cerebro. Todo. El cerebro. Ahora las partes del cerebro. Con ustedes, cerebro. Sí. Corteza, lóbulo frontal, hipocampo y neurona, hemisferio derecho, puente, lóbulo occipital, dura de Silvio y Piscis, hemisferio izquierdo, cerebelo izquierdo, cerebelo derecho, sinapsis hipotálamo, intenta recordar. Dendritas, arteria gris, vía de tegmentum central, lóbulo temporal, materia blanca, polo frontal, dura central, médula espinal y parietal, cavidad craneana y las meninges, bulbo raquídeo y cuerpo calloso son el sistema nervioso. Eso tiene que dejarnos felices. Sí. ¿Aprendieron todas las partes del cerebro que nos mostraron ahí? Bueno, es una manera muy simple pero muy interesante de mirar las partes fundamentales del cerebro que tienen que ver, pues que están implicadas principalmente con el modelo. Existen muchas, pero esas son las partes principales. Un señor que se llamó Brodmann, que muchos quieren y otros no queremos tanto, hizo un estudio taxonómico del cerebro y sacó una cantidad de punticos o áreas del cerebro que se llaman las áreas de Brodmann. Y los que estudiamos este tema, nos tocó aprendernos de memoria cada una de esas partecitas en el que están ahí y cómo es que esas partecitas actúan como una gran sinfonía, como una gran orquesta en todos los que tienen que ver con los comportamientos, pensamientos y acciones. Eso es un ejercicio de memoria que, bueno, yo me lo aprendí cuando estaba estudiando, confieso humildemente que ya me tocaría volver a leer para saber la cantidad de partecitas que tienen, pero estas que acabo de mostrarles, digamos que son las más básicas que están acá. ¿Cuáles son los conceptos básicos de la neurociencia que impactan este modelo de neuroenjoyment? La economía cognitiva, no los voy a mencionar en detalle, pero les van a quedar para que si les gusta el tema, puedan hacer una búsqueda en internet o leer los libros o mis artículos. La economía cognitiva. Economía cognitiva de manera general es cómo el cerebro de manera adaptativa ha logrado reducir el gasto energético. Tengamos en cuenta que el cerebro es el órgano del cuerpo que más energía consume. Consume aproximadamente el 25% de toda la energía del cuerpo. Por decirle, si usted se come un plato de comida de este tamaño, el 25% de la energía que usted se come se va para el cerebro y el resto para lo demás del cuerpo. Entonces, como consume tanta energía, el cerebro busca siempre la manera de economizar y se genera unos caminos cortos que se llaman heurísticos. Está la Gestalt, es decir, el cerebro no tiene que verlo todo, completa lo que no ve con experiencias previas. Están las neuronas espejo, de las que les hablé ahorita, responsables de la empatía. Los instintos que están básicamente alojados en el tallo cerebral, en la parte más primitiva del cerebro. Los instintos los compartimos con todos los animales y son varios, pero principalmente para el neuroenjoyment. El instinto sexual es muy poderoso, incluso más que el instinto de supervivencia.
el instinto de supervivencia y el instinto de conservación de la especie. Todos tenemos esos instintos desarrollados, unos los manejamos más que otros, pero todos los tenemos. Los actos reflejos son esas formas con las que nacemos desde bebés, desde que acabamos de nacer, pero que nos ayudan a interactuar con el medio. Por ejemplo, cuando el bebé ha acabado de nacer y los que han sido padres o madres, le colocan un dedito en la palma al bebé y el bebé inmediatamente lo agarra y lo agarra muy duro. Eso es un acto reflejo. La dilatación de la pupila frente a la luz. Usted levanta al bebé de los bracitos y el bebé automáticamente comienza a mover las piernitas como si estuviera caminando. Eso es un reflejo. Usted le rasca al bebé la parte de la planta del pie y el bebé la encorva y la mueve. Son actos reflejos. Si un bebé no hace eso, vaya donde el neurólogo, porque tiene alguna situación que hay que estimularle. La anatomía son las diferentes partes que tiene nuestro cerebro, que algunas las mencionó Pinky ahorita, Pinky cerebro. El entorno es la sociedad y por supuesto la historia, porque la historia nos moldea, aprendemos de todas las experiencias. Bueno, no aprendemos tan rápido como quisiéramos porque seguimos cometiendo los mismos errores de violencia y barbarie, pero lentamente vamos aprendiendo. Nuestro sistema nervioso, yo sé que vemos esto como muy largo y yo creo que ya me pasé un poquito, bueno, me quedan como 15 minutos. Nuestro sistema nervioso está compuesto por unas estructuras fundamentales que son las responsables de que este modelo funcione. Todas estas estructuras del cerebro, lóbulos frontal, occipital, parietal, el hipotálamo, el hipocampo y todo lo demás, pero esas estructuras se conectan gracias a una serie de células especializadas que son entre ellas las neuronas. No son las únicas, pero son digamos, las protagonistas. Las neuronas, como la vemos en la parte superior derecha, son estructuras celulares muy complejas y maravillosas, que no se reproducen. Es decir, nacen, viven y mueren. O sea, nacen por neurogénesis, tienen un periodo de vida y luego por necrosis o por apoptosis, cualquiera de las dos. Apoptosis es cuando las matamos por mal manejo o necrosis cuando se mueren por muerte natural y listo. No se reproducen a diferencia de las otras células del cuerpo. Y esas células neuronales se conectan con otras, como vemos en la parte inferior izquierda, por medio de un proceso que se llama sinapsis, que es un proceso por medio del cual una neurona no se conecta físicamente porque no se tocan, pero se acercan mucho y una neurona le pasa unos químicos que se llaman neurotransmisores a la neurona siguiente, y esa a la otra, y a la otra, y a la otra, y se forma un camino de neuronas que se llama red, o que se conforma como las redes neuronales. Una red neuronal es una neurona que se acerca mucho a la otra y por un proceso que se llama sinapsis pasa los neurotransmisores o químicos a la siguiente y así todo. Y vean, mis queridos profesores, profesoras, compañeros, esa es la base de todo. No existe nada que no esté manejado por este sistema de redes neuronales. Cualquier cosa, el crecimiento del cabello, la digestión, la respiración, el amor, el odio, el aprendizaje, todo se da por la misma vía de redes neuronales. Por eso es que el cerebro es fundamental. Se daña el cerebro y se puede dañar cualquier parte. Pero ¿cómo se mueven o qué es lo que impulsa a que un neurotransmisor pase de una neurona a otra? En la parte inferior derecha de la presentación se ve el empuje que se va haciendo, que es química, es electricidad. Entonces, nuestro cerebro funciona con electricidad y la electricidad empuja, de una manera, pues lo digo coloquial, no es que lo empuje, sino genera un impulso que se llama impulso nervioso y ese impulso, que se mide en miliamperios, ese impulso hace que el neurotransmisor vaya por la neurona y pase a la neurona siguiente. Eso es un tema espectacular que parece casi magia, pero que es una biología, un sistema biológico muy bien diseñado. Y con todo eso se generan las emociones. Dentro de nuestro cerebro, con base en lo que hemos hablado, hay un sistema que yo les mencionaba ahorita, que se llama sistema de recompensas o circuito de recompensas, que lo vemos en la parte superior derecha. Nuestro cerebro tiene un diseño espectacular, diseñado para que sintamos placer y bienestar. O sea, está diseñado para el placer y el bienestar. Está compuesto, entre otros, por el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, las vías de dopamina y la corteza prefrontal.
Por eso les decía a ustedes, si tenemos un carro último modelo y no lo sabemos manejar, no nos sirve para nada. Quiero que de aquí les quede claro. Tenemos un cerebro que está diseñado para la felicidad, está diseñado. Ya usted verá si lo quiere utilizar o no, pero está diseñado para la felicidad. Y también tenemos en la parte superior izquierda una estructura grandísima para las emociones. Emociones que pueden ser amor, alegría, pero también están las otras, tristeza, miedo, rabia, que también son adaptativas. Y eso se maneja gracias a esos químicos que yo les decía a ustedes, que son los neurotransmisores. Ahí hay algunos nomás y tienen apodos, tienen apodos. La dopamina, todos le hemos escuchado hablar. Dopamina, hormona de la felicidad. Oxitocina, hormona del amor. Melatonina, la hormona del sueño. El cortisol, la del estrés. Leptina, la del hambre. Adrenalina, de la saciedad. Serotonina, del bienestar. Prolactina, de la leche. Insulina, de la sangre. Tiroxina, del metabolismo. Todo lo que termine en ina es neurotransmisor o es hormona. Entonces, eso lo produce nuestro cuerpo. Miren que nuestro cuerpo, la maravilla, es que me emociono. Es una fábrica química que nos da todo lo que necesitamos, pero no nos lo da gratis. Es decir, hay que alimentarnos de muchas maneras para que el cerebro produzca esos neuroquímicos o neurotransmisores que van a moverse por las neuronas, que van a generar placer y que van a ayudar al aprendizaje significativo. Todo es una cadena. Entonces, cuando hablo del modelo NeuroEnjoyFlip, no estoy hablando de cómo el cerebro funciona. Es un proceso que tiene que partir desde casa, con los 4 grandes protagonistas del aprendizaje: estudiante, profesor, institución y familia. Esos 4 protagonistas son protagonistas del modelo NeuroEnjoyFlip. ¿Ya? Bueno, me salto de esto que yo lo hablé. Esto tiene que ver con el estrés, pero hoy no vamos a hablar de estrés. ¿Cómo podemos aplicar el NeuroEnjoyFlip para ir cerrando el tema? El proceso de aprendizaje es un proceso que se da gracias a la comunicación. O sea, el proceso de aprendizaje es un proceso comunicativo. Y el proceso comunicativo se da básicamente entre mínimo 2 protagonistas, un emisor y un receptor. Pero para que se dé ese proceso neuroeducativo, nos dice el modelo de NeuroEnjoyFlip, deben utilizarse de una manera efectiva la neuroanatomía y la neurofisiología que todos tenemos en nuestro cerebro. ¿Para qué? Para poder impactar en funciones cognitivas superiores. Existen 6, 7 funciones neurocognitivas superiores, pero hay 4 que están implicadas en el modelo: la atención, la percepción, la memoria y el lenguaje. Y las coloco en ese orden. Yo no puedo generar un proceso de aprendizaje significativo si no capto la atención del estudiante. Puede ser lo más maravilloso, pero si no capto la atención, murió. Segundo proceso psicológico superior o neurocognitivo superior, la percepción. Debo lograr que ese estudiante perciba lo que yo le estoy dando como algo útil y placentero. Solamente después de eso se va a guardar en la memoria a largo plazo, hipocampo. El hipocampo guarda la memoria a largo plazo porque es memoria con carga emocional. ¿Y cómo lo logro? Por medio del lenguaje. El lenguaje no es únicamente la comunicación, existen muchas formas de lenguaje. Ahora, ¿cómo logro desde el NeuroEnjoyFlip ingresar al cerebro para generar toda esa cantidad de movimientos? Por medio de estrategias pedagógicas, publicitarias, como las queramos llamar, que, que salen de la mente del profesor. El profesor tiene que estudiar neurodidáctica para poder diseñar las herramientas y las acciones que en mi libro hay varias, en el libro hay varias sugeridas, pero pueden ser millones, porque cada profesor puede sacar millones. Saca la estrategia, o yo lo llamo priming multisensorial, el priming, y lo debe hacer que ingrese por las ventanas sensoriales, visual, auditiva, olfativa, táctil o gustativa, para que una vez que ingresa al cerebro, produzca sentimientos y percepciones. ¿Qué es un sentimiento? Emoción más experiencia. ¿Qué es una percepción? Sensación más experiencia. Y cuando eso llega allí, entonces se genera el aprendizaje significativo. En este cuadro está resumido todo lo que les acabo de mencionar. Y eso pues está basado en varias teorías: el modelo de procesamiento de la información de la psicología, pensamiento, sentimiento, acción y temas así por el estilo. Yo aquí me adelanto. Acá el síndrome de burnout. Yo quiero llegar a este punto. ¿Qué es fundamental
para ustedes y para mí como educadores, independiente que seamos profesores o no. Todos tenemos que cuidar nuestra salud mental. Yo no puedo hacer NeuroEnjoyFlip por mis estudiantes si yo primero no estoy bien. Nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no sé nadar, no puedo salvar a alguien que se esté ahogando. Imposible, nos ahogamos los dos. Entonces yo primero tengo que ser responsable de mi salud mental, de la mía, y tengo que ser responsable de mi aprendizaje y tengo que generar mis acciones de felicidad para poder ayudar a que mi estudiante genere ese proceso. El NeuroEnjoyFlip tiene 4 protagonistas, lo repito, creo que es la quinta vez que lo repito. El que enseña, el que aprende, la familia y la institución. Entonces, aquí le estoy hablando es a usted, que es educador.